El presidente estadounidense Donald Trump firmó la ley Laken-Riley para arrestar y deportar a indocumentados que cometan robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados. La ley Laken-Riley, propuesta del Partido Republicano, exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no violentos. El Senado aprobó el proyecto de ley a principios de la semana pasada y la Cámara de Representantes hizo lo mismo el miércoles, aprobando la ley con 263 votos a favor y 156 en contra. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta ley en presencia de la familia de Riley, la estudiante de enfermería de 22 años, asesinada por el migrante venezolano José Ibarra en febrero de 2024. Además, como parte de sus nuevas políticas migratorias de Estados Unidos para deportar a los migrantes a sus países de origen, el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a habilitar 30.000 camas en la base militar de Guantánamo para retener migrantes en situación irregular en su país. El campo de detención de la base de Guantánamo, ubicado en una base naval de Estados Unidos en Cuba, fue abierto en 2002 por el expresidente George Bush para retener a acusados de terrorismo en el marco de la guerra global contra el terrorismo, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración Trump revocó la extensión del estatus de protección temporal por 18 meses, la cual había sido otorgada a los venezolanos por el expresidente Joe Biden. La secretaria de Seguridad Nacional explicó que esta decisión busca evaluar a todas estas personas que están en el país, incluidos los venezolanos y los miembros del Tren de Aragua. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, exhortó a los países demócratas y a las organizaciones internacionales a actuar para que se respeten los resultados del pasado 28 de julio en Venezuela. Esto lo señaló tras un encuentro con Edmundo González Urrutia en la ciudad de Lima. Es momento de que los países que estamos viviendo en democracia, como el pueblo peruano y como el Perú, estemos al lado de Edmundo para darle la fortaleza, la fuerza y decirle al presidente electo de Venezuela que no está solo. Y a las organizaciones internacionales como la OEA, hacer la fuerza internacional para que se respete la voluntad del voto venezolano y que Edmundo pronto esté en Caracas, en Venezuela, dirigiendo los destinos de su patria. Boluarte aseguró que no se vio un éxodo tan grande desde la época de Moisés, en referencia a los 8 millones de migrantes venezolanos, a quienes envió un mensaje de esperanza. Por su parte, Edmundo González Urrutia pidió emplear todos los medios legítimos al alcance para hacer valer la voluntad del pueblo venezolano. Hoy, los regímenes autoritarios no actúan solos, se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. No podemos permitirlo. Venezuela, controlada por el régimen, representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse. Por ello, la cooperación activa entre los demócratas de América Latina y del mundo es hoy más urgente que nunca. Debemos emplear todos los medios legítimos a nuestro alcance para hacer prevalecer nuestros valores de libertad, justicia y prosperidad. González Urrutia afirmó que Venezuela está muy cerca del cambio y apeló a la solidaridad de los demócratas del mundo para defender el voto soberano de los venezolanos. En este sentido, agradeció el respaldo de Boluarte y del pueblo peruano y manifestó sentirse honrado con la máxima condecoración del país, la Orden del Sol, en el grado de la Gran Cruz. El último informe del Programa de Alimentación y Agricultura de la ONU, conocido como FAO, indicó que no se está cumpliendo con la meta de hambre cero para el año 2030 y que en Venezuela la cifra de personas con inseguridad alimentaria es alarmante.
Según el informe de la FAO y UNICEF, en Venezuela en 2023 la prevalecencia de la desnutrición es de 17.6% y el retraso en el crecimiento en niños de 5 años por malnutrición infantil es de 10%. Por otro lado, la prevalecencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años es de 24.2%. La subalimentación no es más que un indicador que habla de que la persona come menos de la energía que necesita. En Venezuela también disminuyó en comparación a años anteriores, pues que los niveles de 2019, 2020 fueron unos valores muy altos que tuvimos, inclusive 2018, y después fueron progresivamente disminuyendo, y en este caso estamos cerca de un 14% de subalimentación, que no es despreciable, ya que 1 de cada 10 venezolanos pues no puede cubrir las calorías que necesita para desarrollarse adecuadamente, de manera que no es nada despreciable, y está dentro de los primeros países, después de Haití, por supuesto, que presenta este problema de subalimentación. ¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición? Obviamente es la pérdida de peso. Hay un déficit calórico y lo que viene es pérdida de peso y todo lo que trae esta pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, anemia, lo que son deficiencias de vitaminas, de micronutrientes que afectan la salud del venezolano. Y si hablamos de los niños, peor todavía porque el niño está en crecimiento, entonces esto afecta lo que es su salud en general, lo hace más susceptible a infecciones, a que no pueda rendir adecuadamente en las escuelas, en el colegio, y que por supuesto sus posibilidades de desarrollarse y de tener un futuro mejor se ven limitadas. El informe de la FAO indica que en América Latina y el Caribe más de 189 millones de personas, lo que representa poco más de 27% de habitantes en la región, no puede comprar la dieta diaria que tiene un valor de $4.29. Con la propuesta del gobierno de Ecuador de vender petróleo a quienes comercializan actualmente con Venezuela y la pretensión de Donald Trump de no seguir comprando crudo a Nicolás Maduro, ¿qué problemas podría enfrentar la industria venezolana? Les contamos en el siguiente trabajo especial. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que su país está dispuesto a ofrecer hasta 250.000 barriles por día a países que dejen de comprar petróleo venezolano al régimen de Nicolás Maduro. En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. A esto se le suman las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha adelantado la posibilidad de comprar petróleo a Venezuela. Ante este panorama, el economista petrolero Rafael Quiroz afirmó que en términos de petróleo, Venezuela dejó de ser tan importante para Estados Unidos, por lo que una eventual suspensión en la compra de crudo no generaría tantos problemas al país. Somos importantes en el mercado mundial petrolero como país en la medida en que podamos producir barriles. En otras palabras, la importancia que tuvo Venezuela en la década del 70, del 80, del 90, donde producía 3 millones, llegó a producir 3.850.000 barriles. Bueno, eso no tiene nada que ver con los 854.000 barriles que de promedio anual que estamos en estos momentos produciendo. Eso es una miserableza. Quiroz aseguró que Chevron apenas está por encima de 200.000 barriles diarios de crudo para Estados Unidos, representando menos del 1% de los 20 millones de barriles que consume el país. Estamos hablando de que si debido a esos efectos la producción cae muy ligeramente por debajo de los 700 o alrededor de los 700.000 barriles, quiere decir de que van a cohibirse los ingresos de 154.000 barriles, que es la diferencia entre lo que puede producir Venezuela y lo que está produciendo Chevron. Ese sería el efecto directo
al presupuesto ordinario que en estos momentos nos rige. Asimismo, enfatizó que Venezuela podría buscar la colocación de barriles de petróleo en el mercado asiático. Sin embargo, tendría que hacerlo con algunos descuentos. Venezuela lo pone en 48 horas en el mercado asiático. O se lo vende a Japón, o a Corea del Sur, a Singapur, a Taiwán, a cualquiera de esos monstruos, a la misma China, 200.000. Lo que pasa es que en el caso de ponerlos en Asia, en el mercado asiático, donde sí hay, por así decirlo, capacidad para digerir esos 200.000, Venezuela tiene que dar un remarcado descuento, lo que llamamos precios preferenciales. No puede dar un descuento mínimo, yo diría, estaría alrededor mínimo del 30%, y eso por supuesto es un efecto a los ingresos, a la hora de los ingresos fiscales al Tesoro Nacional, ¿no? En 1998, Venezuela realizaba exportaciones de hasta 1.7 millones de barriles al día a Estados Unidos. Ese promedio se redujo a menos del millón entre 2009 y 2011, llegando a cero en 2019, tras las sanciones impuestas por el gobierno americano. 3 fallecidos fue el saldo de un accidente aéreo en el estado Miranda. Las autoridades atendieron la emergencia provocada por este siniestro. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó que 3 funcionarios profesionales del aire fallecieron cuando el avión en el que viajaban se precipitó a tierra en el sector El Volcán del municipio Baruta del estado Miranda. A través de un comunicado, el INAC indicó que la aeronave modelo C-550, matrícula YB3561, se precipitó a las 8:11 hora local luego de salir de la base aérea militar de La Carlota en Caracas con destino al aeropuerto Santiago Mariño del estado de Nueva Esparta. El organismo indicó que el accidente tuvo lugar durante la realización de un vuelo de comprobación en el que se llevaban a cabo tareas rutinarias de verificación de procedimientos operativos. Funcionarios de Protección Civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas estuvieron en el lugar del siniestro. Las víctimas fueron identificadas como el capitán teniente coronel Enner Peroso, el copiloto teniente José Almazán y el jefe de máquina, el sargento mayor de segunda, Eduardo Rodríguez.